Bien, voy a comentar, ok, voy a comentar de los tipos de números que existen y los que ocupamos. Brevemente, somos jóvenes, tenemos canicas. Cuando tenemos canicas tenemos que contar las canicas. Las contamos naturalmente con los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los números naturales son con los que contamos. Contemos cuántos plumones tengo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, etc. Ese es el conjunto de los números naturales. Los números naturales tienen su contraparte. Cuando jugamos canicas, podemos ganar o perder. Podemos hasta salir bebiendo. Entonces, consecuentemente a los números naturales, después necesitamos ver cuántas canicas perdí. Y entran lo que llamamos los números enteros. Estos incluyen a los números naturales y es -4, -3. Ahora sí se incluye el 0 porque puedo no tener nada. El 1, 2, etc. Y estos se llaman números enteros. Los números enteros, como su nombre lo dice, se refiere a cosas completas. Es difícil con una canica, pero ¿qué pasa si en lugar de tener algo que se pueda partir, una vaca? Podemos partir una vaca. ¿Qué pasa entonces cuando no solo tenemos algo completo, sino tenemos una parte de ello? Si tenemos una parte de ello, usamos los que se llaman los números racionales. Los números racionales los hay de dos tipos. Uno, los números racionales que son fracciones, a esto me refiero a las fracciones, propias o, este es un tipo, o tenemos a las fracciones impropias. Se manejan igual y también se escriben los mixtos. Pero bueno, entrando en datos. Las fracciones no es más que un número, cualquiera de estos, entre otro número, cualquiera de estos. Si tenemos que P es más chico que Q, entonces será una fracción propia y estamos hablando de algo que es más chico que la unidad. En cambio, en las fracciones impropias tenemos el mismo caso, solamente que P puede ser mayor que Q, siendo P y Q cualquiera de estos números, naturales o enteros. Generalmente hablamos de los naturales. ¿Cómo leemos esto? Bien fácil. El lado grande apunta al número mayor. No es más complicado que eso. Entonces, no sufran. Y los números mixtos, en los que tenemos la suma de un valor, que puede ser generalmente un natural o un entero, y que también se acompaña de un número racional del tipo propio, donde P es menor que Q. Y aquí tendríamos esto escrito de esta manera. ¿Sale? Aquí tenemos un numerito, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro.
¿Sale? Entraré en detalle de estos porque sé que no son de su mejor habilidad. Pero, entonces tenemos fracciones propias, impropias o números mixtos. Esto no es más que una clasificación de estos. Y estos números ya hablan de pedazos. Es un cacho de. Entonces podríamos tener números como 2/5, 4/3, y se llaman números racionales. ¿Por qué? Porque obedecen a una razón. Una razón no es más que razón, se le llama al resultado de una división. ¿Sale? 2/5, 4/3, no sé, -6/5, etcétera, ¿no? Después de los números racionales, tenemos también los números como grupo aparte, los números irracionales, que son irracionales. ¿Cómo distinguimos estos de estos? Un número racional aquí también podría ser 0.5 o, pensemos, sí, podría ser 0.5 menos 0.25. ¿Cómo distinguimos los racionales de los irracionales? Porque los irracionales conocemos uno, seguramente. Y ese es pi. ¿Por qué es un número irracional? Básicamente porque no podemos representarlo como una división de dos cosas. ¿Cómo distinguimos eso? Voy para allá. Tenemos tanto racionales como irracionales. Ambos se pueden escribir de forma decimal, aunque los racionales también se pueden escribir de la forma P sobre Q. La diferencia es que los irracionales no pueden ser escritos de una forma P sobre Q. Estos pueden tener una forma decimal o no tenerla. Estos solamente existe una forma decimal. No hay más. ¿Dónde está el asunto y cómo los distinguimos? Esa parte es importante. En su forma decimal, los racionales tienen que cumplir cualquiera de dos características. Es un número que termina. Por ejemplo, 0.25. Ese no podría ser un irracional. Este aquí ya no tiene nada. Termina. ¿Sale? Si no termina, si esta condición no se cumple, tenemos otra. La otra es, tiene periodicidad. ¿Qué significa? Hay un cacho del número, una parte del número, que se repite de manera continua. Por ejemplo, 0.33 sería lo mismo que tener un tercio. En estos casos ocupamos marcarlos de esta manera, donde esta línea implica es periódico. Estos pueden ser identificados como números racionales. En este caso los irracionales no cumplen ninguna de las dos. No terminan y no es periódico. Un ejemplo sería la raíz de 2, que si la calculamos da una barbaridad, algo así como 1.41 algo.
pero en sus números, en la parte decimal, no veremos ni que el número se repita, ni que el número termine. Continúa, continúa, continúa. ¿Sale? Entonces, tenemos los irracionales y los racionales. ¿Cómo se acomoda todo este asunto? Bien fácil. Vamos a ver a continuación cómo se acomoda. En realidad tenemos los números naturales, que es un conjunto grande, propiamente dicho es infinito, pero bueno. Luego tenemos, como los números naturales y sus negativos forman un conjunto más grande, al que llamamos los números enteros. Cuando combinamos estos, podemos tener los que llamamos los números racionales. ¿Sale? Y los que no podemos escribir como números racionales, los llamaremos los números irracionales. ¿Sale? Que son todos aquellos que acabo de mencionar. Todos estos en conjunto, todos en bola, incluyendo los irracionales que están por acá fuera, forman lo que llamamos el conjunto de los números reales. Hay otros, no me voy a meter todavía en ello, pero están los números, por acá afuera están los números complejos, pero todavía no voy a hablar de ellos hasta que lleguemos a algo que nos lo obligue. Números complejos, también llamados imaginarios. Que son muy útiles, pero quería dejar esta parte como muy clara. ¿Sale? Nos vemos en la siguiente entrega.